La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Crème de Brûlée, en donde nos sentamos a hablar con líderes de diferentes organizaciones, donde nos sentamos a hablar con la crème de la crème, para entender cómo es que pasan las cosas dentro de las empresas. Y hoy tenemos una invitada muy chévere porque vamos a hablar de experiencia de cliente. Vamos a hablar de esa relación con quien al final mueve el negocio, que son nuestros clientes. Y creo que nos pega a todos porque en cualquier industria que uno esté, tiene cliente. B2B, B2C, lo que quiera, tiene cliente y tiene que entender esas relaciones. Y creo que a veces no la terminamos de tener tan clara. Entonces estamos con Mariluz. Hola Mariluz Cabrales. Sí, hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias, feliz de estar acá en este gran programa, muy bien. Me encanta, Mari. Bueno, y vamos a arrancar para conocer un poquito más a Mari. Y creo que para arrancar quiero conocer un poquito más de la persona detrás del cargo. Ya llegaremos a entender de lo que estábamos hablando ahorita. Pero entonces, Mari, para arrancar, quiero que me cuentes cuál es tu lugar favorito en el mundo. Bueno, Nicolás, mi lugar favorito en el mundo es el lugar donde esté con mi familia, con la gente que quiero. Creo que esa es la mejor forma de aprovechar cualquier lugar. Yo me siento feliz y tranquila según las personas con las que esté. Y creo que con mi familia, con mi esposo, mi perro, mis sobrinos, ahí donde esté estoy feliz. Bueno, qué chévere. Y qué bonito, ¿no? Al final también es como precisamente esa relación con las personas también define los lugares en los que estamos. Bueno, y entendiendo de qué vamos a hablar, entonces lo siguiente es que quiero saber, cuéntame un libro, una película, alguna experiencia que haya cambiado, que determine la forma en que tú te relacionas con las personas o para entender a las personas. Bueno, mira, recuerdo una película que me marcó, la tengo como muy presente y se llama Un sueño posible. Es una película que protagoniza Sandra Bullock. Ahí podemos ver, para los que no la han visto, una familia que adopta a un chico que no tiene como las oportunidades que ellos le brindan. Sí, la del jugador de fútbol americano. Sí, esa. Ya. Y realmente eso te ayuda también a ver desde el factor humano y también incluso desde un factor profesional o como líder de un equipo. Okay. Entonces ahí es importante como darle confianza a las personas y enseñarles o llevarlas a tener confianza en sí misma, que puedan brillar con todas esas, con su propio propósito, con sus propias habilidades y llevarla hacia la mejor versión y a que ella brille desde sus habilidades a través de la confianza que le das. Buenísimo. Y me encanta porque empezamos a tener ahí como una metáfora de liderazgo, porque hay cosas que no he contado. Mari es la líder de experiencia de cliente de Primax, que Primax, si alguien nos ve fuera de Colombia, Primax es una empresa peruana de comercialización de combustible. Sí. Entonces me encanta porque empezamos a hablar precisamente de liderazgo, ¿no? Empezamos a hablar de también cómo podemos cómo manejar los equipos, enfrentarnos a los retos. Y ya empecé entonces a presentar aquí un poquito de quién es Mari. Ya empecé a presentar aquí un poquito de quién es Mari. Pero Mari, cuéntame un poco más de ti. ¿Quién es Mari? ¿A qué se dedica? ¿De dónde vienes? Bueno, yo nací en Ocaña, norte de Santander. Es una ciudad pequeña. Crecí en Cúcuta y estudié Derecho, soy abogada. Y tengo pues diversos estudios, especializaciones que tienen que ver con procesos, con administración, con servicio al cliente, con experiencia de cliente. Y pues eso también me ha llevado a ser más integral y a ver las perspectivas y necesidades de las empresas desde diferentes mundos, desde diferentes roles y siento que eso también me ha ayudado a encontrar pues lo que me hace feliz, que es trabajar por el cliente, por los equipos y por los resultados de una empresa. Mari, ¿cómo así? A ver,
me encanta y me empiezas a contar la historia y aquí yo empiezo a tener preguntas porque uno diría dentro del cliché, dentro de los estereotipos que uno tiene, abogada, pero entonces estás trabajando como líder de experiencia de cliente. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué te lleva al derecho? Empecemos por ahí, empecemos primero por el derecho. ¿Qué te lleva al derecho y por qué derecho? Bueno, ¿qué me lleva al derecho? También un referente de mi papá es abogado y pues desde pequeña interactuaba mucho con él, estaba permanentemente en su oficina, lo escuchaba hablar con pasión de su carrera Uh-huh. y ahí pues me empezó a interesar el derecho desde esa dinámica que tenía como referente. Entonces por eso empecé estudiando derecho y terminando. Ok, ok, ok. Ahora, listo, arrancamos el camino en el derecho y de nuevo, y ahorita ya me empiezas a decir, listo, me especialicé por este lado y llegas a la experiencia de cliente, o no sé cómo se diga bien, experiencia de cliente, servicio al cliente, o a todo como unido, pero ya ahorita tú pues, me puedes decir, me cuentas un poquito más, pero ¿cómo llegas? ¿Y por qué llegas, digamos, cuál es el camino para llegar del derecho allá? Sí, mira, pues a pesar de que se puede percibir como que son mundos muy distintos, Uh-huh. realmente se complementan. A mí el derecho o la base del derecho que me ha ayudado en mi carrera es que tú aprendes a entender las necesidades de las personas desde las leyes, desde las normas y también desde unos deberes y derechos, encontrar un equilibrio Okay. que lleve a cubrir las necesidades de esas personas. Entonces el derecho está enfocado en ayudar a otros, Uh-huh. en entender sus problemas, sus necesidades desde la parte legal. Uh-huh. Y en el servicio al cliente, pues tú también estás entendiendo cuáles son los objetivos de una compañía en torno a las necesidades de un cliente y cómo a partir de diseñar procesos pensados en el cliente, pues puedes no solamente atacar esos problemas, sino prevenirlos. Entonces yo desde que empecé a trabajar, mi primer trabajo estuvo relacionado con dirigir una oficina de atención de peticiones, quejas y reclamos de una empresa de telecomunicaciones y ahí até todo ese conocimiento de cómo entender un problema y cómo resolverlo a partir de las peticiones, quejas y reclamos que recibíamos. Ok. Ahí conectó y realmente sirvió como todo ese conocimiento y esas habilidades que había adquirido durante toda mi carrera para el Ok. desarrollo de mi trabajo. Ok, o sea, arrancas digamos que desde el lugar de atender como las quejas, o sea, arrancas desde ese lugar, pero empiezas a explorar todo este mundo desde ahí. Sí, entonces yo tenía un rol que en parte era legal, porque tenía a cargo también temas relacionados con tutelas, derechos de petición, adicional peticiones, quejas, reclamos Uh-huh. y algunas atenciones presenciales en las oficinas. Y de ahí, pues todo, como te decía, todo este marco legal me llevó también a identificar los problemas de los clientes que llegaban a partir de las PQRs y cómo resolverlos de una manera proactiva en tiempo, pero también con el pasar de ese mismo tiempo me doy cuenta de que tengo que ir a la causa raíz de los problemas para que las peticiones, quejas y reclamos disminuyan. Claro. Y podamos tener como una mejora continua y lograr también esos indicadores de disminución de peticiones, quejas y reclamos. Entonces, Claro. en el inicio de mi carrera, Uh-huh. en una oficina de atención de PQRs, esa era como la voz del cliente en ese momento, ¿no? Ok, Era el ok, buzón ok. por el cual se escuchaba y por el cual se guiaban las empresas para entender lo que le estaba sucediendo a los clientes Okay. y cómo trabajar en darle una solución. Pero pues más adelante empecé a entender y a conectar con la experiencia del cliente que no es solo dar una solución, es encontrar esa causa raíz Ya. y a partir de esa causa raíz resuelves unos problemas, previenes unos problemas y también empiezas a lograr unas metas y unos indicadores que también tienen que ver con esas eficiencias que necesitas lograr. Claro, súper interesante. Y es que se vuelve el tema muchas veces en las empresas o en diferentes organizaciones sucede es que uno se queda enfocado es en el problema que tengo ya. Y de fondo hay una cantidad de cosas también que permiten, incluso que eso, la relación con el cliente sea muchísimo mejor y que no sea solamente cómo te soluciona el problema ya, sino qué está sucediendo detrás y qué está pasando 3 pasos antes para no llegar a tener que solucionarte la queja. Ok, De acuerdo. ya te entiendo cómo entonces entra esa relación y empiezas ahí como de esa parte más cercana al cliente. Me encanta y creo que aquí ya empezaste a definirme un poco porque lo que te decía ahorita tras bambalinas antes de que empezáramos a grabar y es que creo que algo muy chévere cuando empezamos a hablar tú y yo y es que creo que uno ve muy por encima todo el tema del cargo, de la parte de experiencia de cliente, creo que uno se queda muy corto. Cuéntame, hazme un doble clic en eso. ¿De qué trata el cargo? O sea, ¿qué es experiencia de cliente? Y por ejemplo, una empresa como Primax, que es una empresa que digamos que uno diría,
claro, uno conociendo desde afuera dice, ¿cómo atiendes cliente ahí? Entonces, ¿cómo funciona y en qué va ese cargo? ¿Cuál es el objetivo de lo que tú haces? Sí, pues yo lo veo como que mi cargo está encargado de diseñar toda esa arquitectura de lo que es la estrategia que vamos a liderar Ujú. para lograr esa fidelización de nuestros clientes. En Primax, en este momento manejamos una relación muy B2B, Ok, no tan B2C, y ahí también tenemos un reto importante de entender esas necesidades de los clientes que tenemos en este momento y cómo conecta eso con el cargo. Pues conecta también desde alinear a todas las áreas en pro de entender lo que el cliente necesita y ok, cómo no trabajamos por silos, sino que trabajamos por un objetivo común, que es lograr cubrir las necesidades del cliente desde lo que es la construcción de los procesos, ¿sí? ya, Más allá del responder y de querer que la voz del cliente es lo que pasa en el call center ujú, o lo que pasa en nuestros canales de atención. Realmente la voz del cliente viene desde diversos canales y mejora o se construye a partir de la revisión, construcción y rediseño de nuestros procesos realmente pensando en el cliente. Mari, aquí me haces pensar en algo y es, claro, uno lo vería esto como algo que aplica mucho para las grandes compañías. O sea, vamos a hablar más adelante de que tú estás en diferentes industrias, pero al final lo que decíamos en el inicio, todas las organizaciones tenemos relaciones con nuestros clientes, al final son quienes mueven el negocio. ¿Cómo lo verías extrapolado a esas empresas pequeñas? ¿Cómo funciona para las empresas más pequeñas esto que tú estás contando? ¿Cómo aplica? Bueno, mira, lo que es común en la experiencia del cliente son las personas. Ok, Y tenemos una parte muy adaptada a cada uno de los negocios y otra que es muy transversal y es cómo manejamos los equipos, las personas, cómo entendemos a los clientes y cómo podemos, en la medida en que entiendo al cliente ujú, y sé qué necesita, cómo trabajo en cubrir esa necesidad. ya, ya. O sea, al final también es, no importa, o sea, en las empresas igual tenemos que escuchar al cliente. O sea, al Sí, o final sea, estamos en servicio de... no importa la industria, a la final que tenemos en común que estamos en pro de entender a las personas, que pueden ser clientes y equipos de trabajo, Ok, y en pro de escucharlos recurrentemente y de poder integrar esa voz del cliente a todos los ujú, niveles de la organización, ya sea una empresa pequeña o grande, y llevar hacia todas las áreas ese entendimiento y que las áreas entiendan cómo impacta su rol dentro de la experiencia que el cliente va a vivir con la marca o con el producto. ujú. Podríamos lograr tener una experiencia de cliente y lograr pues esa fidelización y ese crecimiento que a la final buscan todas las compañías, no importa el tamaño. Qué chévere, bacanísimo, porque yo creo que a veces es lo que pasa mucho en las empresas pequeñas también, o en las grandes también, que uno pierde la perspectiva y es que al final está entregando un producto, un servicio, y se le olvida que hay un proceso, ¿no? No es solamente como transaccional, sino aquí hay una relación humana que igual está sucediendo, ¿no? Claro, es Entonces, que ese es el reto, pasar de un enfoque transaccional a un enfoque de objetivos y tener un propósito claro. ok, Entonces yo cambio esa transaccionalidad por la construcción de una relación a largo plazo, ya. a partir de tener esos procesos claros y pensados en el cliente Ujú, y pensar a largo plazo en cómo construyo esa relación de confianza con el cliente. A la ujú, final, los clientes vuelven a las empresas en las cuales han generado ese vínculo de confianza y así pase o ocurra algo malo, la empresa tiene la forma de responder rápidamente para cubrir cualquier bache en el servicio que se haya dado y que el cliente a la final sepa que hay alguien detrás de que va a atender cualquier necesidad o cualquier inconveniente que se presente. ok. ¿Recuerdas, Mari, aquí con todo lo que me vas contando, empiezo a pensar, ¿tienes alguna experiencia eh, como cliente que te haya marcado también en tu proceso, también ahora desde el otro lado de experiencia de cliente? ¿Tienes alguna experiencia tuya como cliente que digas, aquí necesitábamos experiencia de cliente? Pues mira, siendo muy sincera, les cuento una anécdota y es que cuando yo empecé a trabajar y a estudiar todo lo que es las metodologías de experiencia del cliente y cómo aplicarlas y llevarlas a las compañías, empecé a querer documentar como una especie de blog qué ocurría, dónde tenía unas buenas experiencias y Ujú, tratar de entender qué hacía que las personas que estaban detrás del mostrador se comportaran de cierta manera y eso te generara buena experiencia. Y a la final no logré documentar ninguna. Y entonces, ok. entonces
lo que me llevó a entender es que nos marcan más las experiencias negativas. Nos impactan más en el recuerdo de esas experiencias críticas, y no es que no haya tenido experiencias positivas, pero pues realmente lo que ves en el mercado es pues que hay muchas fricciones, hay muchos procesos demasiado rígidos, hay poca empatía, y eso es lo que al final te va marcando como ese recuerdo y te va impulsando a esas ganas de mejorar. Sí, entonces eso, más bien esas experiencias negativas fueron las que me impulsaron a querer trabajar y conocer más y aplicar más estas metodologías de experiencia al cliente para poder conectar la cultura con los procesos, entender las causas raíces, generar la empatía y a la final poder lograr resultados a largo plazo y poder realmente lograr esa conexión con los clientes, y ese es el reto, ¿no? Trabajar en esa parte. Claro, claro. Al final lo que decías, también nuestro cerebro está programado para, o sea, al final nosotros tenemos un sistema de supervivencia. Y en ese mismo orden de ideas el cerebro está programado para acordarse de lo negativo, de lo malo que pasó, de las cosas. Entonces, evidentemente el cerebro se va a acordar rapidito de las malas experiencias, y de las buenas pronto las olvida más fácil. También hacerlas más memorables, y creo que en ese ejercicio también hace que haya una relación un poco más fuerte con esos clientes. Sí, es que encontrar la articulación entre que las personas tengan esa empatía, los procesos se presten para que la persona pueda con esa empatía entender y atender tus necesidades y las prioridades de las compañías desde el diseño del proceso, que todo eso converja para que a la final tú tengas una experiencia memorable. Eso es realmente muy particular, y por eso vemos pues videos, y cuando vamos a un congreso o una formación y nos muestran algunos ejemplos de experiencias extraordinarias, eso sigue siendo extraordinario. Eso todavía no es tan común, ¿sí? Siguen habiendo las empresas referentes, a veces vamos a los congresos y nos muestran los mismos ejemplos, porque es que encontrar nuevos ejemplos de experiencias extraordinarias no son fáciles de encontrar. Tú me contabas ahorita además que, me contabas que tú lideras o estás en el equipo de una asociación. Sí. Cuéntame un poquito de eso, ¿qué es la asociación? ¿Cómo funciona? Ahorita que hablas de congresos, además que arranca mañana, particularmente, entonces... Sí. Pues mira, tuve la fortuna de cuando estaba trabajando en Cruz Verde, pues me invitaron a ser parte de ese primer grupo de representantes de compañías que tienen que ver con experiencia al cliente en la construcción de una asociación o gremio de experiencia al cliente para Colombia. Entonces estuve en todo el proceso de invitar a empresas a construir esa asociación. Se construyó la asociación, estuve como dentro de las empresas que fueron como pioneras, y de ahí en adelante he participado como activamente desde varias empresas porque he cambiado de compañía y he logrado seguir vinculada al gremio o vincular a las empresas a esta asociación. Entonces estoy en el comité de conocimiento, me encanta porque desde ahí definimos cuáles son los temas que debemos tratar en los diferentes espacios que promueve la asociación para sus afiliados, en todo lo que es la construcción del Congreso de Experiencia, que es una vez al año, y la evaluación también de proveedores que quieren entregarnos contenidos y asegurarnos de que esos sean contenidos de valor y no sea un marketing de sus productos. Entonces, pues por un lado me permite conectar con nuevas metodologías, con diferentes sectores, con diferentes personas que también te complementan y te cuentan de sus experiencias y retos en sus compañías. Y este es un espacio, realmente pertenecer a esta asociación es un privilegio, porque te mantiene actualizado, conectas con personas que tienen los mismos intereses, que tienen los mismos retos y que comparten información. Son supremamente muy generosos a la hora de compartir información y de ayudarte a resolver esos retos. Y también me reta pues a estar al nivel de otras compañías y de otros profesionales de experiencia del cliente, estar actualizada, estar llevando y construyendo todas esas metodologías que nos van a ayudar a subir un poco el nivel de mejorar entre todos. Sí. Muy chévere, me encantan esos procesos colectivos también, de conocimiento colectivo, literalmente de reunámonos a entender cómo lo estamos viviendo en diferentes industrias, y esa apertura de decir venga y aprendamos entre todos. Mari, desde este frente y conociendo tantas industrias, ¿cuál dirías que, porque bueno, a ver, creo que también está la tendencia de donde hablamos hoy en día de
muchas compañías, y no por decir todas, decimos, estamos centrados en el usuario, ¿no? Y desde esa perspectiva que tienes tan amplia, tú desde diferentes industrias y de estar también en esta asociación, ¿cuál crees que es el principal reto al que se enfrenta este enfoque? Un poco pasan estas cosas que todos lo decimos y entonces a todos se nos vuelve paisaje. ¿Y cuál es el gran reto del centrado en el usuario? Pues mira, el gran reto de centrado en el usuario es que las organizaciones trabajan por la rentabilidad, por su crecimiento, por sus indicadores financieros, y estar centrados en el cliente, en el usuario, nos cuesta, ¿sí? Cuesta CAPEX, cuesta OPEX, y el reto está en cómo demostrarle a la compañía, a una junta directiva, que eso tiene un retorno económico. Okay. Si bien tienes que justificar, y ese es nuestro reto todos los días, justificar cómo las inversiones nos van a traer un retorno, y pasar de ser un área que puede ser de gasto a ser un área que genera rentabilidad. El reto está también en cómo lo presentas y cómo lo llevas a una junta directiva y a un plan financiero para lograr esas inversiones que al final van a tener un retorno a mediano y largo plazo. Entonces luchas como con todas esas iniciativas que te dan unas eficiencias en costos a corto plazo. Cuando las empresas pues quieren eficiencias, pues disminuyen algunos costos, y si te ven como un costo, pues ahí vas a tener un recorte de presupuesto que no te va a permitir lograr implementar todas las estrategias que te van a llevar a tener una diferenciación con el cliente y a tener una fidelización con el cliente. Entonces, invertir la experiencia y estar centrados en el usuario pues requiere invertir en tecnología, requiere retener a la mejor personal, atraer a la mejor personal, tener algunas iniciativas, y eso cuesta, ¿sí? Pero a la final eso trae unos beneficios a mediano y largo plazo que le traen rentabilidad a la compañía. Entonces ese es el reto, que las empresas dicen estar centradas en el usuario, pero a la hora de necesitar eficiencias y ahorrar costos, pues lo primero que hacen es disminuir los presupuestos que tienen que ver con atención al cliente y que tienen que ver con algunas estrategias de fidelización, también beneficios para tus colaboradores y que ellos se sientan tranquilos y felices en la organización en la que están, aprendizaje, formación, todo eso tiende a recortarse. Y ahí es donde las empresas entran como en esa contradicción de queremos estar centrados en el cliente, pero no queremos invertir, pero además queremos disminuir gastos. Y ahí es donde tú tienes que entrar a mostrar claramente los números y a poder llevar al lenguaje de esa junta cómo vas a traer esa rentabilidad. Claro, a veces es chistoso como arrancábamos hablando, y mira que me parece muy bacano porque arrancábamos hablando desde el factor humano, desde entender el factor humano, y muchas veces en las organizaciones asumimos que el factor humano no cuesta, porque al final pues personas son personas y nos vamos a conectar y es como no, aquí hay que invertir, aquí hay que hacer un trabajo juicioso en investigación, en tecnología, en el equipo humano, definitivamente. Mari, me encanta, y vuelvo ahí a la parte de centrado en lo humano y en esta parte, porque creo que hablábamos algo de un sesgo que se da muy común cuando hablamos desde lo centrado en el usuario. Sí. Y me hablabas un poco de asumir también, ¿no? Que ahí hace parte como, claro, tengo que invertir en entender, tengo que invertir en escuchar, tengo que invertir en investigar. Cuéntame un poco más de cuál es ese sesgo y que lo has encontrado muchas veces en diferentes lugares. Bueno, lo veo como desde dos puntos de vista. Desde un lado es, las empresas invierten mucho en entender las necesidades de sus clientes y de sus usuarios, pero no invierten en validar si las soluciones que han diseñado para cubrir esas necesidades realmente cubren esas necesidades de cara al cliente y al usuario. Entonces, en alguna empresa tuve la fortuna de trabajar en un proyecto de laboratorio de experiencia al cliente, y en ese laboratorio se volvió un movilizador de cultura y un movilizador de que toda la organización pensara en el cliente a la hora de lanzar un producto o cambiar algún tipo de tecnología que afectara los canales de atención, y llevar a que ya a partir de muchas investigaciones de parte de producto, de parte de tecnología, se encontraban algunas necesidades de cambio, pero lanzábamos como esos nuevos productos y servicios sin validar si así como los ibas a lanzar realmente funcionaban para el cliente y suplían esa necesidad. Entonces llevábamos a esa mesa de trabajo a representantes de diferentes áreas, no solamente ni a servicio al cliente ni a experiencia del cliente, sino a las áreas que realmente estaban cambiando los productos, creando nuevos productos y
también trayendo nuevas soluciones tecnológicas o mejorándolas en pro de mejorar la experiencia del cliente o de mejorar la rentabilidad a partir de cubrir necesidades de clientes con nuevos productos. Entonces eso no lo hubiéramos podido llevar a una mesa de junta directiva, sino que llevamos a las personas a ver cómo el cliente realmente interactuaba con las soluciones, cómo los canales de atención interactuaban con esas nuevas tecnologías para poder atender al usuario y darse cuenta de las fricciones, de la parte que no era tan intuitiva, de todo lo que el cliente, los trabajos que el cliente estaba teniendo a la hora de interactuar con ese producto o con ese servicio. Entonces ahí es como, pues es importante validar antes de lanzar ese producto o ese servicio. Al principio hubo resistencia, como yo tengo que cumplir un cronograma, ya tengo este producto estudiado, yo ya sé que esto es lo que el cliente necesita. Entonces, a partir de esos primeros escenarios, de mostrar esos primeros resultados, se empezó a hacer muy evidente esa necesidad de probar con el cliente antes de lanzar ese producto. Y pues muchas veces es una experiencia que llamamos UX, que es como todo el tema de tecnología y también el logro del objetivo de lo que diseñaste. Y ahí pues pudimos empezar a alinearnos con las áreas y con la organización y se volvió un movilizador de cultura que realmente llevó a las personas a entender qué es pensar en el usuario, qué es pensar en el cliente, desde la práctica y no desde la teoría. No que supongas, yo ya sé, yo ya investigué que el cliente quiere esto. Claro, yo no necesito volver a preguntar, no necesito volver a probar. Ya está listo mi producto y tengo que salir con él. Y después darse cuenta que esas suposiciones no eran ciertas, que tú no puedes meterte en la cabeza de toda la diversidad de clientes que tienes y tratar de identificar y entender todo ese mundo que hay afuera, sino que necesitas saber quiénes son los clientes a los que quieres llevar y revisar con ellos si logras o no logras el resultado. Me hiciste acordar, hace poco leí, no recuerdo muy bien la fuente, pero precisamente era una reflexión alrededor de la empatía, y es hasta qué punto esa definición de la empatía, de claro, cómo podemos estar en los zapatos del otro. Y después, no, seguramente yo nunca voy a poder estar en los zapatos del otro, por eso también tengo que preguntarte, y tengo que regresar, y tengo que escucharte, y tengo que poner a prueba. O sea, me encanta porque también tiene este asunto de feedback constante, y que además eso es lo humano, ¿no? Ojalá y fuéramos tuerquitas y tornillos donde a todos nos pueden meter en el mismo lugar, pero no, mentiras, ojalá no, menos mal no somos iguales. Y creo que ese proceso ahí está muy bacano, ese tema del feedback y de escuchar, y creo que aplica lo que decíamos ahorita para todo tipo de organización. O sea, uno de todas maneras testear rápido, testar fácil, entender también esos procesos, cómo los puede mejorar, y pues creo que le puede, lo que tú decías, generar relaciones muy a largo plazo a todo tipo de negocio. Mari, ahora retomemos un poquito lo que estábamos hablando, y es que has pasado por muchas industrias. O sea, has pasado por cajas de compensación, consumo masivo, telecomunicaciones, combustible ahorita. ¿Qué te ha enseñado esta diversidad de sectores sobre los clientes y sus necesidades? ¿Qué te ha enseñado toda esta perspectiva que tienes? Pues mira, hay un reto en el entendimiento de cada una de estas industrias, pero también hay una ventaja, y es que la experiencia del cliente es universal. La llevas a las compañías pensando en los usuarios, pensando en específicamente las personas y sus necesidades. Entonces, el reto, por ejemplo, estaba en una empresa de telecomunicaciones donde todo es demasiado ágil, donde es un mercado masivo, donde la tecnología cambia todos los días, salen nuevos productos, salen nuevas promociones, servicios, supremamente competitiva. Las cosas pasan en 1 o 2 semanas y tienen que ocurrir de acuerdo a las necesidades del mercado y responder a la competitividad y a los resultados de mercado. Y ahora estoy en una empresa de combustible y este es un sector mucho más regulado, mucho más tradicional, donde vamos un poco con mayor cautela, y también pensando en que la experiencia del cliente, tanto en este sector que se mueve muy rápido, que es de telecomunicaciones, como este sector de combustible, que es más tradicional y más enfocado en la regulación, a que a la final puedo llevar a todas las áreas esa voz del cliente, el entender esas necesidades del cliente y poder conectarlos, de que no trabajamos por silos, de que no somos indiferentes a lo que el cliente está viviendo con nuestros productos y con nuestros servicios, y llevar eso a la mesa de la estrategia de la compañía, llevarlo a la junta directiva y llevar esa voz del cliente y alinear a todas las áreas en trabajar en pro de ese cliente. Entonces eso es más universal, no es tan particular, y pues el reto está en adaptarse primero a la cultura de la compañía, y de ahí, una vez entiendes esa cultura, vas engranando cuál es el mejor camino o cómo es el camino
pues más amable para llevar a la organización a trabajar como un ecosistema y a trabajar articulado en pro de las necesidades que los clientes nos están demandando. Con todo esto que me estás contando de las diferentes industrias, me nace otra pregunta y es, ¿qué rol juegan y cuál es la importancia de la comunicación y la creatividad? Porque también me contabas que tienen unos beneficios pero también unos retos. ¿Qué rol juegan ahí la comunicación y la creatividad? Pues mira, juega desde lo que hablábamos ahorita de construir relaciones con nuestros clientes para que sean relaciones a largo plazo y eso nos lleve a la recompra, a la recomendación, y eso nos lleva a hablar que si somos transaccionales, pues estamos mecánicamente siempre actuando de la misma manera en pro de unas tareas, de cumplir unas tareas y de cumplir unos procesos. Si estamos construyendo una relación con el cliente, pues tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores, tenemos que pensar distinto, tenemos que reinventarnos todo el tiempo, porque si no, pues no construyes ahí esa relación y te estás quedando en la parte transaccional. Entonces llevamos a esa comunicación, creatividad e innovación que también hay que llevar al equipo hacia ese pensamiento, porque cuando tienes a veces equipos que son que vienen acostumbrados a un rol operativo, que son muy transaccionales, llevarlos a querer cambiar frecuentemente de acuerdo a lo que el cliente, el mercado y la organización está pidiendo, a veces no es fácil, pero pues si le das un propósito, si a toda la organización le das un propósito, pues eso te va a motivar a querer hacerlo diferente, a querer esa creatividad, y sobre todo ahorita con el tema de la tecnología. Todo el tiempo estamos identificando cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar ciertos procesos y a que eso cambie más rápidamente. Entonces, creo que por un lado es una demanda que se viene de manera natural, por el otro lado a veces tienes que impulsarla, pero de las dos formas tienes que liderar, motivar, crear un propósito, tener una buena comunicación, y la creatividad es muy importante porque te tienes que estar reinventando, tienes que estar viendo todo el tiempo el camino hacia dónde vas y cómo me reinvento para lograr el objetivo. Claro, es que esto es como, por una metáfora eso es como una relación en pareja. Sí. O sea, yo te enamoré el primer año por un camino y después te voy a volver a enamorar y después voy a seguir encontrando, y a los 10 años tenemos que volver a encontrarnos y construir otra relación. O sea, al final, y me encanta como lo dices porque creo que y lo hemos hablado varias veces desde diferentes frentes en el podcast y en la Creme, es cuando uno considera o cuando uno ve a las organizaciones como un ente rígido, la organización va a morir. Al final, hablar de la sostenibilidad es entender que tiene que ir evolucionando, que tiene que ir cambiando los tipos de relaciones. Me encanta. Ahora tengo una curiosidad por otro lado y es como líder. Verás que soy bien curioso. Sí. Pero como líder, o sea, vienes y claro, vas pasando desde diferentes organizaciones y te escucho aquí hablar de una, tengo que entregarle un propósito a los equipos, cómo me comunico, cómo los empiezo a formar, cómo también transmito una visión, y me causa, o sea, claro, empiezo a pensar, es normal que uno como que siempre considera el nuevo del equipo, llegó alguien nuevo al equipo, ¿cómo es esto de que el nuevo del equipo es el jefe o la jefe? Y cómo es ser la nueva del equipo en equipos conformados, pero tú eres la jefe al final, llegas a liderar un equipo. Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo te enfrentas a ese reto? Sí, realmente lo primero es no llegar a imponer, sino conocer. Lo ideal es que en un inicio te demores 1, 2 o hasta un mes observando al equipo, sentándote con cada uno, entendiendo la cultura, entendiendo lo que hacen, sus dificultades, sus éxitos, sus metas, cómo ven lo que están haciendo, cómo ven en qué esperan que tú les ayudes con tu llegada, cuáles son sus miedos. A veces también cuando te cambian el jefe y si tenías una buena relación con el anterior, pues también empiezas a sentir un poquito de temor de los cambios, de qué va a pasar con este nuevo jefe. Entonces a la final generar primero el acople, confianza, escucharlos, entenderlos, generar esa cercanía, pues es el primer reto. Y es que pues realmente confíen en ti, porque a veces es como, bueno, tengo que hacer sentir que sí confío porque pues es el jefe, pero no, tienes que llevarlo a que esa confianza y esa comunicación sea real, y ya después pues dependiendo del estado del equipo respecto a los objetivos que tú tienes y por los cuales también te trajeron. Muchas veces a la organización te traen con unos objetivos claros, pues también es bueno, listo, ¿cómo logras ir llevando al equipo hacia el logro de esos objetivos a partir de
crearles esa visión, ese propósito, sentir que se construye en equipo y sentir que también entiendes por qué son esos cambios y hacia dónde te van a mover, y también cómo cada persona aporta desde su rol, que la gente, las personas del equipo se sientan valoradas, sientan que su rol es importante y sientan que aportan al equipo de una manera tangible, y que eso también les da confianza, les da valor y les da ese propósito no solo organizacional sino personal para hacer las cosas distintas o asumir nuevos retos. Ok. Mari, y aquí me voy a devolver, me echo uniendo este par de frentes, porque me contabas entonces de todo este tema también, de este cambio de mindset, empezamos a trabajar con unos objetivos. ¿Cómo equilibras? O sea, porque al final también normalmente solemos trabajar por tareas, como bien lo decías tú, y cómo llegas también a poner ese nuevo propósito, ¿cómo equilibras un poco estos dos frentes? Sí, pues, ¿qué pasa? Que si el equipo está muy acostumbrado al cumplimiento de ciertas tareas, ¿sí? Y al principio hay un poco de resistencia, sobre todo por hacer las cosas de manera distinta, por encontrar las causas y llevarlos a encontrar estas causas y a construir No nos gusta el cambio. No nos gusta el cambio. Tenemos que trabajar, es mi pensamiento, y es que hay que trabajar siempre en un esquema de proyectos, ¿sí? Ok. Y ese esquema de proyectos te lleva a revisar tus procesos y a llevarlos a un modelo de mejora continua, a tener indicadores claros, a que revisemos si estamos cumpliendo los objetivos, si los procesos son simples, si realmente están cubriendo las necesidades del cliente, si los tenemos controlados o no. Y al principio hay como, no, pero yo ejecuto esta tarea y con eso estoy cumpliendo con mi rol. Pero empiezas a entregarles una forma de trabajo distinta, y al principio hay un poquito como de resistencia asociada al miedo. No sé hacerlo y temo a equivocarme. Pero si tú le dices, yo estoy aquí, te voy a ir acompañando, te voy enseñando qué es un proyecto, cuáles son los pasos, vente, hacemos el cronograma en conjunto, y al final del camino las personas empiezan a decir, pues me ha parecido tan chévere haber hecho este proyecto, haber trabajado en el análisis y construcción de indicadores, ya sé que es un proceso, ya sé que es un indicador, y empiezan a querer aprender más y a querer seguir haciendo esas cosas nuevas porque están viendo los resultados, no solamente desde su trabajo, sino desde su aprendizaje y de su crecimiento profesional. Claro, y profesional. Ok. Mari, y vamos terminando. Últimas dos preguntas, pero quería cerrar esta parte del liderazgo, pues ya con todo esto como gran resumen de lo que me cuentas, ¿cuál para ti es la clave para que los equipos pasen de los objetivos, de la planeación, a realmente que las cosas se vuelvan una realidad, a que las cosas pasen? Bueno, ese es el reto de las organizaciones y de los líderes, y es que hacer que las cosas pasen. Y de esa forma creo que es bueno transmitírselo a todo el equipo de trabajo y a toda la organización. Aquí hacemos que las cosas pasen y llevarlo a comportamientos clave. Yo creo que es muy importante traducirle a las personas los objetivos en comportamientos. Yo espero que tengamos estas acciones, y a partir de estas acciones vamos a lograr unos objetivos, y a la final todo eso anclarlo con el propósito y con los porqués. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué llevamos esta práctica de esta manera? Pero me parece que a veces como que el error está en crear unos objetivos muy amplios, y a la hora de acompañar a las personas en qué esperamos desde los comportamientos, desde su rol, en cómo desagregar esos objetivos en lo que esperamos hacer tangible, es clave para que a la final estemos alineados en que entiende el propósito, no está haciendo caso, sino que realmente entendió por qué lo está haciendo, le encuentre sentido a eso, ¿sí? No todas las personas nos mueven las mismas cosas, entonces también entender las motivaciones de cada una de las personas del equipo, asegurarnos de que lo llevan unos comportamientos claros, que entiende el propósito y que va a acudir a ti en cualquier momento que necesite como reorganizar o asegurarse de que va por el camino que le va a llevar a esos resultados, entendiendo cuál es el objetivo, es la forma de ir llevando al equipo a ese trabajo por objetivos. Esas realidades. Esas realidades. Me encanta que al final hay algo bien importante, y es volvamos esto unas acciones concretas, o sea, unos comportamientos. Sí. A veces, y creo que ahí nosotros nos hemos encontrado también un montón el tema de
la perspectiva desde el liderazgo, pero la diferencia con el equipo que al final está ejecutando, porque el gap a veces que uno considera, lo mismo, uno considera a veces las organizaciones tornillos y tuercas, y resulta que cada quien somos tan diferentes que al final les pongámonos de acuerdo en qué para ti es ese comportamiento. Creo que eso es clave. Creo que eso lo atamos a lo mismo que es: escucha al cliente, pregúntale, claro, entiéndelo. Pasa con el equipo de trabajo. Tú piensas que todas las personas entienden tu lenguaje y entiendes el mensaje tal y como lo transmites. Uh-huh. Tienes que validar si realmente el mensaje está recibido como lo quieres transmitir, si encuentran el sentido que quieres que encuentres, uh-huh, si saben hacia dónde va, cuál es el propósito. Hay que validarlo y hay que llevarlo a comportamientos y hay que hacer claros esos comportamientos, porque si no, pues cada quien lo interpreta a su manera y lo va a ejecutar también a su manera. Sale motivado, ya lograste que entienda el propósito, pero el cómo puede ser que no lo tenga tan claro, que sea el camino largo y no el camino corto, y a la final va a tener retrocesos. Entonces es importante que asegures que va hacia los comportamientos que lo van a llevar al camino más corto, más eficiente para el logro de los objetivos, y pues hay que confirmarlo, así como testeamos con clientes si realmente las soluciones que les estamos entregando son las, claro, que ellos están esperando. Igual tienes que validar con tu equipo de trabajo si estamos alineados en lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr. Ok. Mari, me encanta, buenísimo. Y ahora sí, vamos para la última, y es que para cerrar hacemos algo en la Crème de Brûlée, que es las cápsulas de sabiduría colectiva. ¿Qué nos quisieras dejar tú? ¿Cuál sería tu cápsula después, pues, de todo este recorrido y todo este camino que nos has contado? Bueno, yo creo que mi cápsula es como: enamórate del viaje, no del mapa. A veces hacemos un mapa y la vida y las organizaciones y los retos en las compañías están llenos de desviaciones, imprevistos, cambios. Cada vez el sector y la tecnología nos hace cambiar más frecuentemente. Okay. Las proyecciones de estrategia están disminuyendo en tiempo. Antes eran 5 años, 4 años, ya vamos como en meses para revisión de la estrategia. Entonces, enamórate de ese viaje, enamórate de ese... haces un mapa para lograr unos objetivos, pero tienes que estar todo el tiempo viendo que en ese viaje escuches a tu equipo, escuches al cliente, escuches el comportamiento del mercado, de la organización, uh-huh, y vayas haciendo esa reorganización y haciendo esos cambios que te van llevando hacia el logro de los objetivos. Entonces dejemos a un lado la rigidez, el ser muy estrictos en este es mi camino, por allá, por acá voy y nada me va a desviar, y empecemos a escuchar, empecemos a confiar en nuestra intuición, uh-huh, y vamos adaptándonos y vamos siguiendo ese camino. Es muy importante tener objetivos, pero pues el cómo puede cambiar y muchas circunstancias pueden hacer que cambien ese cómo, aunque vayas hacia un mismo objetivo. Entonces enfoquémonos en ese viaje, disfrutemos ese viaje, estemos, uh-huh, escuchando y también llevando al equipo y a las organizaciones a escuchar, y seguramente vamos a poder ver a tiempo cualquier cambio que necesitemos para lograr ese objetivo. Buenísimo, yo creo que palabra clave de hoy, escuchar. O sea, escuchar. Hoy es definitivamente podemos tener un norte, pero hay que escuchar el camino, hay que poner atención, hay que ir evolucionando con lo que sucede, hay que probar. No hay que suponer. No hay que suponer. Hay que escuchar, hay que confirmar, hay que construir confianza, relaciones a largo plazo. La transaccionalidad ya no es la forma en la que logramos los objetivos, sino la adaptabilidad, la construcción de relaciones sólidas, uh-huh, y el escuchar y implementar de acuerdo a lo que vamos escuchando. Mari, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí en La Crème. No habíamos hablado de este tema tan interesante y creo que hay un montón de cosas que nos llevamos precisamente para escuchar, para ver, para aprender. Y bueno, gracias por compartir, gracias por hacer parte de La Crème. Bueno, gracias Nicolás por la invitación, y pues a todo el equipo que te acompaña en la preparación de estos espacios que realmente nos llevan a aprendizajes rápidos, en los cuales vamos teniendo cápsulas de conocimiento y vamos entendiendo también cómo funcionan otras organizaciones y otros roles. Buenísimo, Mari, muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de La Crème de Brûlée. Volveremos con más en esta segunda temporada. Síganos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn como Somos Brûlée, y se vienen más capítulos. Nos vemos pronto. Bye bye.